Bueno, ahí en honor al tiempo vamos a comenzar nuestro webinar. Por favor, que alguien me confirme que se escucha bien. Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien, Maicha? Sí, se escucha bien. Bueno, primero presentarme. Mi nombre es Maite Allende, de la Gerencia de Personas, del área de formación, y estoy liderando el proyecto de implementación de UBITS en COPEC, nuestra nueva plataforma de aprendizaje que llega a reemplazar LinkedIn Learning. No sé si es que alguno de ustedes ya había usado LinkedIn Learning, pero ahora comenzamos hace un par de meses con UBITS. También quiero agradecerles por conectarse a este webinar, un viernes tempranito, así que muchas gracias. Y el objetivo de este webinar es ayudarnos como organización a comprender cómo el conocimiento puede ser una ventaja competitiva para adaptarnos a los desafíos y cambios que enfrentamos tanto en el entorno como también en el negocio. A través del aprendizaje continuo y autogestionado, cada uno de nosotros puede ser protagonista de su propio desarrollo, lo que resulta clave para fortalecer todo lo que es nuestra capacidad adaptativa. UBITS es una herramienta que no solo promueve el aprendizaje autónomo, sino que también nos permite asignar cursos específicos según cada rol, las necesidades de sugerencia y también las competencias que requerimos desarrollar continuamente. Durante esta sesión exploraremos cómo esta plataforma puede facilitar nuestro acceso a todos los contenidos relevantes y personalizados y también ayudándonos a crecer tanto profesional como personalmente, porque también ahí pueden hacer cursos que abarcan más el ámbito personal. Este webinar está dividido en dos partes. Primero tenemos nuestro invitado a Javier Martínez, que es experto en aprendizaje continuo y desarrollo organizacional. Él nos compartirá cómo aprender de manera autónoma puede potenciar todo nuestro desempeño. Y posteriormente tenemos a un especialista de UBITS que nos hará un recorrido por la plataforma explicando todas sus funcionalidades y cómo sacarle el máximo provecho a la plataforma. Ya, para cerrar, quiero que se animen a estar ahí activos, escuchando. Sé que es viernes temprano, me imagino que todos tienen muchas cosas que hacer, pero de verdad que esta ahorita la hicimos con mucho esfuerzo, teniendo invitados súper importantes y motivadores. Y también vamos a cerrar con premios, incluyendo certificaciones de universidades prestigiosas y también con puntos COPEC. Ya, así que también les pido que a la medida de lo posible tengan sus cámaras prendidas y todas las dudas que vayan teniendo las escriban en el chat y por el tiempo no creo que alcancemos a responderlas, pero de ahí yo personalmente me comprometo a escribirle a cada uno de ustedes con la solución a su pregunta. Así que eso, ahí le doy el pase a Javier, muchas gracias. Gracias a ti, Maite, gracias Bernardita, gracias a COPEC por la invitación. Yo les comparto la presentación y empezamos, porque como nos pasó ayer, el tiempo solo, bueno, ayer y siempre, pero lo que me pidieron es seamos lo más rigurosos posibles a la hora de cumplir con el tiempo. Me confirman cuándo se ve y así yo empiezo a correr. Se ve bien. ¿Ya se ve? Qué bien. Vale, pues me pongo un cronómetro y así. Ok. Bueno, la hipótesis que yo quiero confirmar en esta media hora que voy a estar con ustedes es muy sencilla. Nuestra vida depende de nuestro conocimiento. El proceso que produce conocimiento se llama aprender y con el conocimiento que tenemos no nos alcanza para todos los desafíos que se vienen, por tanto, hay que seguir aprendiendo, ¿no? Y voy a empezar, voy a ir progresivamente desarrollando esta hipótesis. Lo primero es que todo alrededor nuestro se explica gracias al conocimiento. Todo lo que no es resultado de la naturaleza, o sea, este computador, la mesa en la que estoy, el edificio en el que están ustedes, las redes que estamos usando, la ropa que llevan, todo es resultado del conocimiento, no lo provee la naturaleza. Y, por tanto, es resultado de nuestro cerebro. O sea, en los seres humanos, cuando vemos algo que es importante y no lo podemos hacer porque, por ejemplo, no podemos volar, nos inventamos la manera de hacerlo. O si en invierno hace frío y no queremos pasar frío, inventamos la calefacción. O sea, todo aquello que no está a nuestro alcance lo aprendemos, ¿no? Ahora, ¿qué es el conocimiento? Porque generalmente suele haber un poquito de confusión con la definición. Desde mi punto de vista, el conocimiento no es lo que tú sabes, es lo que haces con lo que sabes. Por tanto, es
una experiencia que te permite decidir y actuar. Y les pongo un ejemplo. Si un día tú vas en un avión y el piloto y el copiloto salen de la cabina y se ponen el paracaídas y abren la puerta y saltan, bueno, más vale que alguien en ese avión sepa pilotar. Por tanto, toda nuestra vida depende del conocimiento que tenemos. Y no solo eso, el conocimiento es lo que nos entrega ventajas competitivas. No sé si están escuchando el sonido. No hay diálogo, es simplemente música. Pero yo por lo menos no escucho. Claro, una pistola es tecnología, la tecnología es conocimiento. Y cuando tú tienes mejor conocimiento que el que tiene una espada, que es conocimiento de peor calidad, tú tienes una ventaja. Por tanto, merece la pena que las personas tengan el mayor nivel de conocimiento posible. Insisto, cuando hablo de conocimiento, no es lo que tú sabes. El conocimiento no es algo que uno tiene, es algo que uno hace, que uno demuestra. ¿Y quién es el que gana siempre? Por ejemplo, en esta apuesta, el que saca el billete debajo de la botella sin tirar la botella es el que gana. Y gana siempre el que tiene más conocimiento. Y el que no lo tiene, pues se le queda cara de tonto. Y esto no es cuestión de edad, no es cuestión de los títulos que uno tiene del país en el que vive, ¿no? ¿Tiene valor el conocimiento? Sí. Esto es un ejemplo real. Esto es una empresa que tiene máquinas que fabrican papel y en la misma máquina, según qué persona lo maneja, la producción se incrementa en un 30%. Y es la misma máquina, las mismas horas, la misma materia prima, pero según quién es la persona que tiene conocimiento, el rendimiento y, por tanto, la producción cambia. ¿Qué significa eso? Que todos los que estamos aquí trabajamos con la materia prima que trabajamos es el conocimiento y eso lo convertimos en productos, servicios para nuestros clientes. Entonces, es evidente que merece la pena tener cuanto más conocimiento mejor, porque eso implica mejores resultados. Voy a hablar de otro tema que Maite ha comentado. El cambio no es nuevo, el cambio nos ha acompañado desde el principio de los tiempos. Lo único que está pasando distinto es que se está acelerando. O sea, nadie imaginaba una guerra en Europa, un presidente de 35 años. ¿Y por qué importa la velocidad del cambio? Porque hace que el conocimiento caduque cada vez más rápido. O sea, lo que tú sabes tiene una fecha de validez cada vez más corta. El año pasado Netflix por primera vez perdió el liderazgo en el mercado en el que está, pero antes Netflix se había comido a otro que también perdió el liderazgo, que fue Blockbuster. Por tanto, esto está en la Biblia. En el momento que tú dejas de aprender y que tu conocimiento caduca, estás muerto, ¿no? Y uno lo puede mirar cuando va al Fortune 500 y mira el ranking de las principales empresas que dominaban el mundo el año 2000, que fue hace poquito tiempo. Bueno, la mitad ya no están, desaparecieron del ranking. Entonces, yo creo que la única alternativa que tenemos es aprender. Claro, tú tienes todo el derecho a seguir cortando un árbol con la misma hacha que hiciste siempre, pero si los demás siguen aprendiendo y crean conocimiento nuevo, bueno, tú te vas a quedar fuera. Y yo creo que cada vez hay más consenso que la habilidad más importante hoy en día es esa capacidad de seguir aprendiendo. Entonces, si el aprendizaje es lo que te garantiza el futuro, aprender es entonces incluso más importante que saber. Voy a hacer un poquito de zoom ahora en el proceso de aprendizaje. Voy a ir relativamente rápido. Yo soy un poco la entrada de lo que viene después cuando Catherine les hable de UBITS. Y como va a quedar grabado, si hay alguien que le interese, luego lo puede ver con calma, ¿no? Hay una ley que siempre se cumple y funciona para individuos, para organizaciones, para países, y es que si tú quieres sobrevivir, tienes que aprender al menos al mismo ritmo que el contexto en el que tú vives. Esto es ley de Darwin. Si quieres progresar, innovar y destacarte, tienes que aprender más rápido. Ahora, si aprendes más lento, estás fuera, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante aprender? Bueno, porque el proceso de producción de conocimiento se llama aprendizaje, no es gratis, ¿no? Entonces, para que tú tengas conocimiento, antes has tenido que invertir en aprender. Yo siempre digo, tú no te levantas un día por la mañana y sabes pilotar un helicóptero o sabes hacer el cubo Rubik. Esas cosas no pasan, ¿no? ¿Qué entiendo yo por aprender? Bueno, aprender es acumular experiencia reutilizable en el futuro. Y así como yo antes les decía que el conocimiento es la experiencia que nos permite tomar decisiones y actuar, aprender es acumular esa experiencia. Y este es un proceso personal, pero no individual, luego lo vamos a ver, y no es delegable. O sea, yo no puedo esperar que alguien aprenda por mí, igual que nadie puede comer o dormir por mí. ¿Cuáles son los 3 elementos que más influyen en el aprendizaje? Lo primero, la motivación, que luego lo vamos a ver. Segundo, el tiempo, que ya lo veremos también. No se aprenden cosas importantes en poco tiempo, por desgracia. Y lo tercero, hay que aplicar, hay que practicar. Insisto, no vale con la teoría. El mundo profesional espera que hagamos cosas. A nadie le pagan su sueldo en función de un examen tipo test como pasaba en la universidad. Ahora, hay un elemento importante para aprender, hay que recordar.
Yo no sé cuántos se acuerdan del atentado de las Torres Gemelas de 2001, del terremoto de Chile de 2010. Bueno, las personas recordamos, ¿y qué es lo que recordamos? No recordamos cursos, ni conferencias, ni teorías, ni conceptos. Recordamos experiencias que vivimos, ¿sí? Si yo les digo, si alguno de ustedes sería capaz de resolver esta integral, me temo que la mayoría no van a poder. Y no importa que pudieran hace 10, 15, 20 años. Si tú, llegado el momento, no recuerdas, no aprendes, ¿no? Una buena noticia es que el aprendizaje es innato. Viene de serie con todos los seres vivos porque lo necesitan para sobrevivir. Por tanto, no es algo que haya que aprender. Se puede perfeccionar y desarrollar, pero ya viene de serie. ¿Cuándo es el mejor momento para aprender? Bueno, cuando te das cuenta que tienes que resolver un problema y lo que tú sabías hasta ese momento ya no te sirve. Y ahí se abre la ventana, se dispara la necesidad de aprender. Por lo tanto, cada vez que hay un cambio, seguramente vas a tener que aprender para adaptarte a ese cambio. Por lo tanto, el cambio deja de ser una actividad puntual para convertirse en un estado permanente y deja de ser un suceso con inicio y fin y tiende a convertirse en un proceso constante, ¿no? Entonces, en un mundo donde las cosas cambian, el que gana siempre es el que es más rápido para aprender. Es el concepto gringo de learnability, que es esa capacidad de cambiar y de aprender permanentemente. Voy a hacerles ahora un recorrido por una serie de componentes del aprendizaje. No es una lista exhaustiva y no me voy a detener a profundizar demasiado en ellos, pero es para que tengan una referencia de los múltiples elementos que influyen. Uno de ellos es la curiosidad. Claro, para aprender tú tienes que tener algún grado de curiosidad. Por ejemplo, los niños nacen con esa curiosidad. Los niños siempre preguntan, bueno, ¿y qué pasa si hago algo? Porque no tienen miedo. Las empresas cada vez están siendo más proactivas a la hora de reconocer y compensar a las personas que son curiosas, porque el curioso genera innovaciones y crea conocimiento. Otro componente son las preguntas. ¿Cómo se demuestra cuando alguien es curioso? Por las preguntas que te hace. Y cuando las cosas cambian muy rápido, las respuestas caducan rápido también, por tanto, lo importante son las preguntas. ¿Qué ocurre? Que un preguntador, y eso lo vivimos en el sistema educativo o en la empresa, es alguien incómodo porque desafía lo que ya sabemos. Otro componente es la observación. Fíjense, este es un estudio de Nielsen que mostraba el volumen de contenidos audiovisuales al que estamos hoy en día sometidos. Como cada año se incrementa el número de series. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que ya no tenemos un problema de acceso a información. Nuestro problema ahora es dónde concentramos nuestra atención. La anécdota de cómo supuestamente Newton descubrió la ley de la gravedad tiene que ver con que estaba sentado bajo un árbol y se fijó que las manzanas caían y las manzanas llevaban miles de años cayendo. Pero claro, para darte cuenta de las cosas tienes que observarlas, tienes que prestar atención. Hay un montón de oportunidades que las tenemos delante, pero como no estamos observando, las perdemos, ¿no? Para aprender son fundamentales los objetivos, porque el aprendizaje es un medio para conseguir un fin. Hay algo que me importa y aprender me acerca a lograrlo. Yo suelo poner este video de cómo hacer que un niño aprenda a gatear, no diciéndole que gatee, sino poniéndole un juguete que hace mucho ruido. Y el niño, como es curioso, quiere acercarse hasta allá. Y en el último video el niño es capaz de llegar hasta el juguete y gatear, insisto, buscando un objetivo que es suyo. Entonces, ¿cuándo tú te das cuenta que necesitas aprender? Cuando ese objetivo que tú tienes no lo puedes alcanzar. Por eso yo digo que uno tiene que estar incómodo para aprender, uno tiene que tener un cierto grado de cabreo porque aprender exige consumir energía. La motivación, lo decíamos antes, a mí me gusta mucho esta frase de este entrenador. Yo no quiero entrenar a jugadores a los que motivar, yo quiero jugadores motivados a los que entrenar. Entonces, espero que tú traigas la motivación de tu casa. Yo te voy a poner los medios, yo te voy a poner Ubits para que tengas toda la oferta de recursos educativos a tu disposición. Pero claro, el hambre lo tienes que traer tú, yo te pongo el alimento. Y de hecho, pensemos en nuestra propia historia. Tú no aprendiste a caminar o a hablar porque te dieron una instrucción. Insisto, ¿qué hace falta para aprender en primer lugar? A alguien que tenga ganas de aprender. Esta película que ganó el Oscar muestra el ejemplo de alguien que quiere aprender, que es un rey, que es tartamudo, que se tiene que dirigir al país en plena guerra mundial y se da cuenta que necesita mejorar su capacidad de hablar, ¿no? La ignorancia y la humildad también son componentes fundamentales porque esto suena obvio, pero para aprender hay que querer aprender y para eso hay que reconocer que hay cosas que no sé. Y muchas veces uno de los principales obstáculos es el ego, porque cuando yo ya creo que sé todo lo que necesito saber, dejo de aprender. La práctica, lo decíamos antes, tú no aprendes a nadar si no te metes en una piscina, por tanto hay que hacer, hay que practicar, no basta solamente con saber. Entonces, si no hacemos,
el proceso de aprendizaje seguramente está incompleto. Y esto, fíjense, Aristóteles antes de Cristo, lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo. Otro elemento fundamental, clave, y con el que tenemos muy mala relación, es justamente con el error. Si tú haces, es posible que lo que haces te salga mal, ¿no? Y yo creo que cuando aprendemos, no solamente cuando nos equivocamos, sino cuando intentamos entender por qué nos hemos equivocado para cambiarlo. Estamos rodeados de errores por todas partes, que son o bien caros o que han costado vidas humanas. Y de hecho, el error, fíjense si se pone de moda, que ya es portada de Harvard Business Review. Bueno, yo creo que es el elemento más importante. Fíjense, el Circo del Sol, uno de sus lemas es, en el proceso de aprendizaje queremos que te equivoques, porque lo que no quiero que te equivoques es cuando tengas el público delante que ha pagado mucho dinero, ¿no? ¿Cuál es la gracia del error? Que te provoca preguntas. La primera es, ¿por qué me ha salido una cosa distinta de lo que yo creía? Y ahí nos metemos en el proceso de reflexión. Y ojo, reflexionar es un proceso complejo, consume mucha energía. Por eso, como decía Henry Ford, hay tan poca gente pensando y mucha más gente ejecutando, ¿no? Si no dedicamos tiempo a tratar de analizar por qué ha pasado algo distinto, no vamos a aprender. Si lo hacemos solos, el proceso es mucho más lento, es mucho más inteligente recibir apoyo de aquellos que te pueden ayudar. Pero claro, para eso hay que dedicar tiempo sagrado a pensar, ¿sí? Igual que dedicamos tiempo sagrado a dormir o a comer. Entonces, el tiempo suele ser una de las principales excusas para explicar por qué no dedicamos tiempo a aprender. No tengo tiempo. Esto es como decir, oye, mira, no puedo parar a poner benzina. No voy a parar en una estación de Copec porque no tengo tiempo. Y ya saben, bueno, tú sigue camino y ya te darás cuenta después. No es verdad que no tenemos tiempo. La vida de un ser humano de 80 años tiene 700.000 horas. Hay tiempo suficiente para todo. Hay que ser riguroso y planificado para decidir en qué momentos y a qué le dedico tiempo a aprender. Como les decía antes, no es un proceso individual, pero sí que es personal, ¿no? ¿Cómo aprendemos sobre todo? Aprendemos de otros y con otros. Las historias han sido la principal herramienta de transferencia de conocimiento desde que el ser humano empezó y cuando no había ni escritura, ni había computadores, ni había PowerPoint, lo que nos contábamos eran historias de experiencias que otros habían tenido. La emoción juega un papel fundamental. Sin emoción, el aprendizaje tiene muchas más dificultades. ¿Por qué? Bueno, porque la emoción lo que ayuda es a recordar. Lo que hace es grabar con mucho más precisión y con más fuerza las experiencias que hemos tenido. De manera que luego, cuando las intentemos recordar, nos sea más fácil. Por eso, recordamos el terremoto, recordamos la pandemia, recordamos los atentados de las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque nos dejaron una huella emocional. Y finalmente la actitud, a mí me gusta mucho el ejemplo de Nadal, su tío que era su entrenador decía la principal virtud es que nunca dejó de aprender. Y por tanto el aprendizaje, más que un método, más que incluso un arte, es sobre todo una predisposición. Es cuestión de tienes ganas o no. Y eso, fíjense que hay mucha gente que cree que es fijo, tú naciste o con actitud o no. No, la actitud también se desarrolla. Hay entornos que la favorecen y la desarrollan y hay entornos que también la coaccionan y la reprimen, ¿sí? Y fíjense, creemos que la genética tiene un impacto definitivo y la genética tiene un peso, pero tiene mucho más peso el contexto y lo que hacemos con esa genética, ¿ok? La antepenúltima parte es, voy a hacer un recorrido por una serie de mitos y creencias que tenemos relacionados con el aprendizaje, que yo me imagino que muchos de ellos les van a sonar y que están relacionados con estos componentes que hemos visto. Lo primero es, chuta, si ya me va bien, si ya somos una empresa líder, ¿para qué vamos a seguir aprendiendo, no? Y lo decíamos, en un mundo que no cambia, tú puedes aprender al principio y muchas veces con eso tienes suficiente. En un mundo que se mueve tan rápido, tienes que estar aprendiendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, las personas tienen una ventaja. No se deprecian si es que hacen siempre una cosa, que es seguir aprendiendo. Si no, te devalúas, ¿no? Y el éxito aquí es un tramposo, ¿no? Bielsa solía decir eso, que nunca se fiaba del éxito. Bueno, es un buen motivador porque lo que te dice es te lo mereces. Oye, enhorabuena, disfruta porque te lo has ganado. Pero generalmente no te enseña gran cosa. Y de hecho, tiende a engañarte a pensar, bueno, como me ha ido bien hasta ahora, me va a seguir yendo bien a partir de aquí. Y bueno, y la gente que tiene mucho recorrido, lo que siempre te dice es de donde más aprendo es justamente de las cosas que no salieron como debían, ¿no? Otro mito es que creemos que aprender consiste simplemente en eso, en escuchar, en leer, en hacer cursos. Luego Catherine les va a contar que dentro de la oferta de Ubits hay mucho más que solamente cursos. Y antes lo decíamos, ¿cómo aprendemos?
haciendo, practicando. No solo, pero tiene que incluir práctica, ¿no? Por eso yo insisto que aprender sin hacer es un proceso incompleto. Y aunque les suene contradictorio, porque estamos acostumbrados a lo contrario, primero tiene que ir la práctica y luego la teoría, porque cuando yo te expongo una práctica que tú no puedes resolver, entonces te importa ir a ver la teoría, a ver ejemplos, a conversar con otros, pero primero tienes que tener un desafío que resolver. Otro de los mitos típicos es que el aprendizaje tiene un ritual. Ocurre en un lugar físico con 4 paredes y con una serie de roles que ya están planificados. Hay profesores, hay contenidos, hay exámenes, hay notas, hay títulos. Bueno, les pongo un ejemplo y de nuevo luego Catherine les explicará mucho mejor. Cuando llegó la pandemia, lo primero que nos dijo fue, a partir de hoy ustedes tienen que aprender. Y no les pregunto qué les parece y no les digo cómo se hace, pero ustedes mañana van a trabajar desde casa y van a tener que seguir haciendo todo a distancia. Y no había un curso, nadie hizo un curso sobre COVID-19, pero aprendimos una barbaridad. ¿Por qué? Porque teníamos un desafío y había un montón de fuentes a nuestro alrededor. ¿Qué significa eso? Que la mayor parte del aprendizaje ocurre fuera de una aula, fuera de un curso formal. Y de hecho, cuando uno piensa, bueno, ¿y dónde debería ocurrir el aprendizaje? Bueno, en el mismo sitio donde voy a aplicar lo que estoy aprendiendo. Porque si ocurre en un lugar diferente, me va a costar transferirlo. ¿Cuál es la buena noticia? En este caso, lo que Juvits plantea, que era lo que contaba Maite. Bueno, vamos a poder aprender en cualquier lugar, en cualquier momento, de cualquier persona, porque de todo el mundo se quiere aprender, se puede aprender si uno realmente tiene la voluntad. Aprender requiere tiempo y recursos. Esta frase de este premio Nobel de física, como no teníamos dinero, pues tuvimos que pensar. Yo siempre digo lo mismo, yo prefiero tener recursos, pero uno no puede decir que no aprende porque no tiene plata, ¿sí? Ahora, ¿aprender es gratis? No, no es gratis. ¿Qué es lo que te dice el aprendizaje? Bueno, te pido una cosa, dame tiempo. Y yo al cabo del tiempo te voy a dar resultados. Pero ojo, esto no es de la noche a la mañana. O sea, esto no es que yo voy a sembrar una semilla y voy a recoger al día siguiente. Esto no es que yo voy mañana al gimnasio y ya me cambio el cuerpo. Esto no es que los niños nacen en un mes, como cualquier padre o madre que esté embarazada lo sabe, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces nos falta paciencia. ¿Por qué? Porque necesitamos resultados inmediatos y estamos sometiendo al aprendizaje a esa tiranía del corto plazo. Y el aprendizaje y la innovación no funcionan en esa línea. Y aquí hay un rol fundamental desde los liderazgos. ¿Por qué? Bueno, porque los líderes, para empezar, tienen que ser buenos enseñando lo que saben. Ellos aprendieron y tienen que ser muy buenos aprendiendo porque este proceso no termina nunca. Tienen que seguir aprendiendo continuamente. Y hay muchos ejemplos. Aquí tienen Obama, Gates, Buffett, líderes que supuestamente no tienen tiempo para nada y sagradamente dedican todos los días 1 hora a aprender. Elon Musk lo que dice es, ¿por qué me diferencio yo? Porque soy más rápido y mejor que el resto para aprender. ¿Sí? Antes lo comentamos también, otro mito. Aprender es individual y racional. Les cuento una historia real. El Derby de Kentucky es el evento deportivo más antiguo en Estados Unidos y hace un tiempo invitaron a 20 aficionados a que hicieran su pronóstico de los 4 primeros caballos clasificados en el Derby. Hicieron su pronóstico individual y luego hicieron el de grupo. Y ellos no se conocían. Bueno, se corrió el Derby y nadie ganó. Ninguno de los 20, ningún experto en hípica. Hubo un solo ganador que se llevó toda la plata, que fue el resultado que hicieron como grupo. ¿Qué significa eso? Que hoy en día ya es muy inocente pensar que todo el conocimiento que necesitamos lo tengo yo, o lo tiene mi equipo, o está en COPEC, o está en Chile. No, está en todo el mundo. ¿Y cuál es la gracia? Bueno, que cada uno de nosotros somos como una especie de pieza en el puzzle. Cada uno tiene su conocimiento que le aporta a la organización. Y la organización se construye con esas piezas del puzzle que hasta ahora teníamos dentro, pero que cada vez más estamos integrando en cualquier lugar del mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la organización lo que hace es poner medios a mi disposición. Ahora Catherine nos va a explicar, aquí está Juvits, con toda esta oferta de recursos para que nadie diga que no puede aprender. Claro, a cambio, ¿qué pasa? Que luego tú tienes que poner el compromiso, tú tienes que poner tu predisposición para aprovechar toda esa oferta para aprender, porque cuanto más aprendes, más conocimiento tienes. Cuanto más conocimiento tienes, eres mejor profesional y, por tanto, entregas mucho mejor resultado para ti y para la organización. Otro mito. Esto es como decían en el metro, antes de entrar dejen salir, ¿no? Parece que primero hay que desaprender para luego aprender. Y es verdad, como decíamos antes, que con lo que hemos aprendido hasta aquí, los desafíos que vienen no nos van a alcanzar. Y como decía Mark Twain,
El problema no es lo que no sabes, el problema es lo que tú sabes y no te has dado cuenta que ya no sirve y lo sigues usando. Ahora, cuando hablamos de desaprender, no hablamos de borrar lo que tú ya sabes, hablamos de dejar usarlo, de dejar de usarlo, de desapegarse y decir, oye, le voy a dar gracias porque me trajo hasta aquí, pero ya no me sirve porque los problemas ya son otros y, por tanto, tengo que aprender cosas nuevas, ¿sí? Otro mito típico es que el aprendizaje no es responsabilidad mía. Esto es cosa de otros, por tanto, si otros no me lo facilitan, yo no puedo aprender. Miren, el aprendizaje ocurre, al contrario de lo que cree el sistema educativo, cuando alguien quiere aprender y no cuando alguien quiere enseñar. No aprendemos porque hoy toca a las 10 de la mañana matemáticas. Aprendemos cuando lo necesitamos, cuando nos importa. Ahora, ¿se puede convencer a que las personas quieran aprender? Sí, pero ¿cómo? Bueno, de manera indirecta. En lugar de obligarles a que aprendan algo, hay que plantearles desafíos, problemas, proyectos, necesidades que les importan, donde aprender es una manera de resolverlo. Por tanto, en lugar de darles la comida que no quieren, voy a ver de qué tienen hambre para que yo me pueda aprovechar de esa energía, ¿no? Y el último, fíjense, este es otro típico, es que yo no soy bueno para las matemáticas, o nunca se me ha dado bien, o es que ya soy muy mayor y por tanto ya no tiene sentido. Y siempre yo suelo recurrir a esta anécdota. Hay un cartel en la NASA que dice que, según aerodinámicamente, una abeja o un abejorro no puede volar, pero como la abeja no lo sabe, vuela. ¿Y esto qué significa? Que muchas de las cosas que nos ocurren o que no nos ocurren pasan porque tenemos un miedo que nos impide atrevernos a intentarlo. Y la inmensa mayoría de esos miedos no son reales, son aprendidos, son culturales, no venían con nosotros cuando nacimos. Y por tanto hay cosas que tú no haces si tú crees que no las puedes hacer. Y este burro no se mueve mientras crea que no se puede mover. Y en el momento que lo crea, pasarán cosas distintas. La buena noticia es que todo se puede aprender. No enseñar, pero sí aprender. No a todo el mundo le toma al mismo tiempo, pero todo. Oye, para ser delantero centro hay que tener un instinto. No. ¿Te favorece gente que viene mejor preparada? Sí, pero todo se mejora con el aprendizaje. Y voy a hacer una pequeña pasada por el mundo de la tecnología y me voy hacia las conclusiones. Fíjense, yo siempre suelo decir que hay 3 ámbitos en los que yo creo que hay que priorizar los esfuerzos de aprendizaje. El primero es aprender del futuro. O sea, es aprender más lo que no ha pasado, que suena contradictorio, que lo que ya sabemos, porque lo que ya sabemos se lo vamos a pasar a las máquinas. El segundo tiene que ver con el aprendizaje colectivo. Los desafíos son de tal envergadura que nadie por su cuenta puede abordarlos. Necesitamos colaborar. Y el tercero, que es el que me voy a detener, tiene que ver con la tecnología. Fíjense, yo soy un apóstol del uso de la tecnología desde hace muchos años. Yo publico una columna sobre estos temas hace 20 años, ¿no? Y a veces nos confundimos. La tecnología no son los mecanismos, no es el computador, no es el celular, no, es el uso que hacemos de ellos. La tecnología son medios y, por tanto, no es ni buena ni mala. Todo depende de la intención. Un cuchillo corta el pan o corta cuellos, pero es la mano que empuña el cuchillo la que decide. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, para Yubits, ¿qué me va a permitir hacer que hasta ahora me podía costar o directamente no podía hacer? Y claro, nos vamos a adentrar en un mundo donde vamos a poder empezar a practicar, a aplicar, no solamente leer o escuchar o ver, sino además hacer cosas con un riesgo medido, porque si te equivocas en proceso de aprendizaje no tiene consecuencias. En la vida real los aprendizajes son mucho más dolorosos. Tener feedback que nos ayude a entender por qué y qué cosas se podrían hacer distintas y qué podemos aprender de otros, porque vamos a poder interactuar con otros. Entonces, lo que tenemos ante nosotros es la libertad. Y claro, la libertad nos obliga a asumir responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo ahora puedo decidir qué quiero aprender y cómo lo quiero aprender y cuándo lo quiero aprender y dónde lo quiero aprender. Y ahora esa responsabilidad es nuestra, ¿no? Y un pequeño guiño, que de nuevo no tenemos tiempo, a un mundo que se nos está viniendo. Yo creo que pronto la persona más inteligente en una empresa va a ser una inteligencia artificial. Y eso está generando ahora mismo de todo, desde pasiones hasta repulsa, ¿no? Si ustedes han probado ChatGPT o cualquier LLM, se dan cuenta que podemos entrar en una conversación infinita con un experto que tiene todo el conocimiento que nosotros no tenemos. Y uno podrá crear en su momento un ChatGPT de Copec al que preguntarle cualquier cosa. Ahora, para eso necesitamos el conocimiento de Copec, porque si no entrenamos ese ChatGPT, si no tenemos conocimiento, no lo podemos entrenar. Ustedes saben que estos modelos se han entrenado con toda la información en Internet. Además, no le puedes hacer las preguntas que tienen sentido, le puedes preguntar cualquier cosa, pero no se trata de eso. Y además,
no tienes cómo saber si lo que te dice es cierto, es útil, es aplicable. Por tanto, las herramientas están ahí, pero el uso que hagamos del conocimiento que tiene Copec es el que nos va a permitir explotarlas. Por tanto, tenemos la tecnología, dejemos que la tecnología haga el trabajo sucio. Antes había que ir a un sitio, a una hora, había un solo formato, ahora no, ahora tenemos la libertad y durante mucho tiempo nosotros hemos hecho trabajo de máquinas y ahora les toca a ellas y nosotros nos podemos aprovechar. Voy con las conclusiones. Les voy a contar una historia real que pasa casi todos los veranos. Febrero del 2009, una niña de 2 años se cae en una piscina y como no sabe nadar, se empieza a ahogar. Esto, ustedes saben, los diarios todos los veranos aparecen, ¿no? Por suerte, un par de minutos después, su cuidadora se da cuenta y salta a la piscina y la rescata. Claro, no era cualquier niña, era la hija del ministro de Hacienda, de Velasco, de Consuelo Saavedra, la presentadora de televisión. Claro, Emma, así se llamaba la niña, se pasa varios días en la UTI y nadie sabe si se va a sobrevivir. Y nadie sabe tampoco si va a quedar con secuelas, ¿no? Porque había pasado mucho tiempo sin oxígeno en el cerebro. Bueno, por suerte, al cabo de unos días, la niña se recupera sana y salva. Evidentemente, esto es un problema de conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué se ahoga Emma? Bueno, porque no tiene conocimiento, no sabe nadar. ¿Y por qué es capaz de salvarla la cuidadora? Porque tiene conocimiento, que sabe nadar, pero además sabía primeros auxilios. Y el hecho de que supiera primeros auxilios hizo la diferencia en el hecho de salvarla y además de que no quedara con secuelas. Entonces yo les decía antes, todo lo que hacemos los seres humanos depende del conocimiento que tenemos. Yo no puedo pilotar un F-18 si no tengo conocimiento. Y todo lo que tú sabes hacer, el conocimiento que tienes, lo aprendiste previamente. Entonces la cuidadora tiene conocimientos valiosos, sabe nadar y sabe primeros auxilios y es capaz de aplicarlo. Claro, cuando uno contrata a una cuidadora, ¿se preocupa de averiguar si sabe nadar y primeros auxilios? Generalmente no. Emma le falta conocimiento, no sabe nadar y llegado el momento no lo puede gestionar. Entonces, su vida entra en peligro. ¿Cuál es la mejor manera de resolver este problema? Bueno, ustedes lo saben, uno puede vallar una piscina o la puede tapar con una lona o puede colocar estos aparatos que disparan una alarma cuando algún cuerpo toca el agua. La mejor respuesta siempre es aprender, enséñale a nadar. Entonces, en la vida yo creo que no hay problemas. Lo que hay es falta de conocimiento para resolverlos. Lo que para ti es un problema, para alguien que tiene conocimiento es una tarea. ¿Qué nos pasa ante los problemas? Que alguna gente se deprime y otra gente dice, chuta, esto yo lo voy a resolver. Aunque no sea legal, lo resuelvo. Ahora, si ustedes creen que lo que nos espera va a ser cada vez más desafiante, o sea, no va a haber menos cambio, va a haber más, y cada vez más impredecible, y cada vez más compleja. Bueno, si esto es así, entonces el aprendizaje cada vez va a ser más importante porque va a ser la herramienta que nos ayude a lidiar con esto. Si estamos todos en un negocio de conocimiento, si Copec lo que provee es conocimiento, que es lo que provee al final, bueno, solamente sobrevivimos si seguimos aprendiendo. No tiene más que mirar cómo trabajamos hace 15 años, cómo trabajamos hoy. Entonces, nuestra vida depende sobre todo de esa capacidad de aprender. Las empresas cada vez contratan más a las personas no por el currículum de lo que estudiaron, sino por su capacidad de seguir aprendiendo. El CEO de Microsoft lo dice, no queremos ser una empresa que sabe, queremos ser una empresa que aprende. Y yo estoy convencido de que el mundo es de los que aprenden rápido, no de los grandes, no de los que tienen más recursos. Aprender, yo creo que no hay nada más importante que aprender. Hay cosas igual de importantes que aprender. Claro, tienes que comer, tienes que dormir. Pero si no aprendes, si te caes en una piscina, estás muerto. Entonces, sí, igual que dedicamos tiempo a aprender a dormir y a comer, necesitamos tiempo para aprender. Ojo, todos llegamos al mundo igual. En pelotas no sabíamos nada. Todo lo que sabemos hoy lo hemos aprendido. Nadie nace siendo cinturón negro. Los cinturones negros toman mucho tiempo. Somos el mejor dispositivo de aprendizaje que existe. Somos lo que hemos aprendido, entonces seremos lo que seamos capaces de seguir aprendiendo de aquí en adelante. Entonces, esto es una decisión. O sigues aprendiendo o te conviertes en un commodity. Los commodities antes los mandamos a fabricar a China y ahora los vamos a automatizar. Y ojo, el hecho de no aprender sale carísimo, pagamos una factura muy, muy alta. Por eso la invitación, y yo creo que ahora Catherine se la va a desarrollar, es aprovechen la oportunidad para sacar partido de toda la oferta de recursos que tienen. Y termino con dos cosas. Uno, es esta frase que es un poco dura,
El mundo se divide entre los que saben y los que no. Y el que saben siempre tiene ventaja. Y los que no están en desventaja. Y podemos decidir de qué lado queremos estar. Fíjense, Maquiavelo hace 500 años. Y ojo, la suerte es un factor, pero no es el principal factor. Y además no lo podemos controlar. Por tanto, no nos escudemos en la suerte. La suerte no es el tema. Y tampoco hay magia. Como decía antes, yo no me levanto por la mañana y de repente aprendí cosas. Lo que existe al final del proceso siempre es aprender. Si tú aprendes, el mundo cambia. Muchas gracias. Hasta aquí llego yo y a partir de aquí yo le doy la palabra a Catherine para que les cuente la oferta que hay en UX. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier.